Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un lunes más a Aprendo Fotografía Online, un podcast donde hablamos de todos esos conceptos, noticias, técnicas de fotografía de paisajes, de fotografía nocturna, de fotografía en estudio, de técnica en fotografía, de fotografía con filtros, en fin, de lo que hablamos es de aprender fotografía. Hoy programa número 45 de este lunes 1 de abril del 2019. Programa que está dedicado a todas las familias, en especial a la mía y a la de ustedes, los fieles auditores de este podcast. Y también a todas esas familias que tengan algún integrante con Asperger o autismo, ya que mañana, día 2 de abril, ¿cierto? Es el Día Nacional de la Familia acá en Chile y también de la concienciación, así creo que se dice, del autismo y del Asperger. Así que este programa va especialmente dedicado para todos ustedes, que son mi familia acá en el podcast. Un fuerte abrazo y para todas las personas que tengan a alguien relacionado con autismo o Asperger. Bueno, después de esas palabras, hoy tenemos un programa muy interesante. Estamos entrando a abril ya, 1 de abril. Se inició la temporada de Vía Láctea. Y en este podcast te voy a explicar cómo realizar una fotografía hacia la Vía Láctea de 0 a 100. Pero antes, como siempre, miguelnunesfotografía.com. Suscríbete a solo $3 mensuales. Imagínate, $3 mensuales. Y tendrás acceso a todos los cursos y para siempre. Todos los cursos que estén activos y todos los que vayamos incluyendo. De hecho, el próximo curso que viene es el de Vía Láctea. Aquí vamos a hablar en el podcast, pero en el curso que estamos en la zona premium está detallado todos los pasos a seguir para lograr tu fotografía de Vía Láctea. Además tendrás acceso también a la intranet, a nuestra biblioteca virtual, a los replays de los webinars, etc. Y solamente por $3 mensuales. Recuerda que cada vez que vayamos agregando un nuevo curso, irá subiendo $1 el precio. Así que es la oportunidad de suscribirte ahora a un valor, pero que está de locos. $3 mensuales. En Chile son 1.800 pesos, ¿cierto? O un poquito más, 1.900 pesos, para tener toda esta información. Tenemos el curso de microstock, el curso de revelado en Adobe Lightroom. Es un curso súper completo, el curso de fotografía básica para ti si te estás iniciando. Y ya viene el de cómo fotografiar la Vía Láctea de 0 a 100. Y así todos los cursos que vienen durante este año que hablamos en el podcast de la semana pasada. También contarte que si deseas anunciarte en el podcast, escríbeme al correo contacto@miguelnunesfotografía.com para poder anunciarte en el podcast. Y también te dejaré los enlaces, como siempre, en la descripción del programa. Bueno, ¿qué les quiero contar hoy? Es simplemente de cómo fotografiar la Vía Láctea, ¿cierto? Esto es porque como estamos comenzando esta temporada y para que después tú también lo profundices y veas con detalle todo lo que hay que hacer para realizar una excelente fotografía de Vía Láctea, vamos a hacer este podcast, ¿cierto? ¿Y qué es lo que vamos a ver primero en cómo fotografiar la Vía Láctea, ¿cierto? Vamos a descubrir cuál es el equipo necesario, la planificación, la técnica y después el revelado, ¿cierto? Entonces, para empezar, ¿cuál es el equipo necesario que requerimos para realizar una fotografía de Vía Láctea? Para empezar, obviamente, una cámara. Realmente tiene que ser una cámara reflex. Las cámaras bridge, esas que no tienen los lentes intercambiables, no sirven porque tienen una restricción por software. A medida que uno va subiendo el ISO, te va restringiendo el tiempo de obturación. Por lo que lo más simple es ocupar una cámara reflex, ¿cierto? DSLR. ¿Cuál cámara? Cualquiera. Desde las D3300 a la 5D Mark IV, por ejemplo, en Canon. Lentes. El lente ideal para hacer fotografía de Vía Láctea es un lente gran angular, pero no es estrictamente necesario. Yo en los cursos de fotografía nocturna les explico a los chicos, a los alumnos, de cómo realizar la fotografía con el 18-55 y les doy algunos tips de por qué ocupar ese lente y cómo optimizarlo para
obtener una buena fotografía. Aparte de eso, lo esencial es el trípode. Tiene que ser un trípode muy estable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es la función del trípode. Yo he visto en los cursos, y lo he comentado en el último curso en Temuco, ¿cierto? Que el trípode es fundamental. Hay trípodes que uno les tira un suspiro y se caen y tiemblan. Entonces el trípode tiene que ser robusto en estas primeras instancias. Después existirán los que sean de titanio, de aleaciones y livianos y etcétera. Pero para hacer fotografía nocturna, un trípode lo más estable posible y robusto. No estoy hablando de caro, sino que sea robusto y estable. Así que siempre me hacen la pregunta, ¿podré comprar un trípode por internet? Yo siempre recomiendo que es mejor verlo. Ahora, si tú tienes el dato, ya lo viste y lo quieres comprar por internet, ningún problema. Pero siempre verlo en persona, ¿cierto? En vivo y en directo. Y una linterna. Eso es lo que necesitamos. Una linterna, ¿por qué? Porque siempre hay peligros en la noche que uno se puede tener un accidente o algún incidente. Entonces, cámara, lentes, trípode y linterna. Y además, alguna aplicación instalada en el móvil, ¿cierto? Eso es el equipo necesario. Para planificar la Vía Láctea, yo lo que ocupo es Photopills. ¿Por qué Photopills? Porque Photopills, por ejemplo, me entrega el calendario lunar. Entonces yo sé claramente los días que va a haber lunas y los días que son más factibles y con mejores resultados fotografiar la Vía Láctea. Y eso también lo ubico para seleccionar la ubicación. Recuerda que en el curso de cómo fotografiar la Vía Láctea, todo esto está explicado paso a paso, cómo vamos planificando en Photopills. Así es que no te lo pierdas, es el próximo que viene y ahora está solamente a $3 la suscripción a todos los cursos de aquí en adelante. Así es que la planificación con Photopills, ya que tiene también la realidad aumentada, el calendario lunar y una fácil selección de ubicación de donde quieres realizar tu fotografía para que así la puedas planificar. En la técnica, ahora entramos ya a la técnica. Seleccionar el diafragma. Para seleccionar el diafragma vamos a utilizar el diafragma más abierto que permita nuestra cámara, es decir, o nuestro lente, es decir, un F el menor que tengamos. Por ejemplo, si tienes el Tokina, tiene que ser 2.8, ahora si quieres usar el 1855 del kit, tiene que ser 3.5, ¿cierto? En el diafragma, en F. Enfocar. Para enfocar vamos a utilizar la distancia hiperfocal. Recuerda que en el capítulo 14 del podcast, del 15, disculpa, hablamos de la distancia hiperfocal, así que no me voy a extender mucho en el tema de cómo enfocar en la oscuridad, ya que hay varias técnicas de enfoque que están en el capítulo 14 y 15 del podcast, que los puedes revisar. También te voy a dejar los enlaces directos, pero es el de distancia hiperfocal y técnicas de enfoque en la fotografía nocturna. Esos dos podcasts sirven para enfocar. ¿Cómo encuadramos? Encuadrar me refiero para saber qué es lo que va a estar dentro de nuestra fotografía. Esto lo vamos a hacer subiendo el ISO al máximo que nos dé nuestra cámara, colocando el tiempo, el diafragma, ¿cierto?, lo más abierto posible y colocando la cámara en modo bulb. El modo bulb nos va a permitir tener apretado el disparador para que así podamos nosotros determinar el tiempo que queremos que esté abierto el obturador, y esto nos va a permitir tener una imagen que va a ser con mucho ruido, claramente por el ISO tan alto que vamos a tener, pero sí nos va a permitir ver lo que estamos fotografiando. Después de eso, cuando ya tengamos seleccionado nuestro encuadre, el ISO. El ISO siempre tiene que estar entre 1600 y 3200, es decir, de 1600 hacia arriba tendremos que ocupar el ISO, y ahí va a depender mucho del lente que tengamos. Con un f2.8, con un ISO 1600 rinde bien, pero si tenemos el f3.5, ¿cierto?, con el lente del kit, el 1855, vamos a tener que utilizar casi obligatoriamente unos 3200 de ISO. Y el balance de blancos, vamos a ocupar un balance de blancos el que quieran. Recuerden que yo en los cursos también les explico que el balance de blancos es un tema creativo, así es que no es algo que sea primordial conocer. Saber nomás que para bajos Kelvin, ¿cierto?, 3000 Kelvin, por ejemplo, las fotografías van a salir relativamente azules, y a unos 7000 van a salir más cálidas. Los 3000 Kelvin está alrededor del tungsteno o incandescente en el balance de blancos, y los 7000 Kelvin que es sombra, que es lo que rinde algunas cámaras, ¿cierto? Entonces, seleccionamos el diafragma, el menor diafragma, enfocamos con la hiperfocal, encuadramos subiendo la distancia, el ISO al máximo
dejando el disparador en modo bulb. Y el diafragma obviamente al máximo como lo habíamos seleccionado antiguamente. Y el tiempo de exposición vamos a exponer normalmente en 30 segundos. Esta es una guía rápida de cómo fotografiar la Vía Láctea. Recuerda que en el curso está explicado paso a paso cómo lo vamos realizando, también con la regla de los 500 o la regla de los 600, etc. Pero eso es f2.8 o f3.5, 30 segundos de exposición, ISO de 1600 hacia arriba, balance de blancos a discreción. ¿Cierto? Entonces, así vamos a realizar la técnica para encuadrar, ¿cierto? Y el revelado lo vamos a realizar en Adobe Lightroom, ¿cierto? Recuerda que el de intranet, si ya eres suscriptor premium, hay un pincel específico, que salen también las instrucciones para instalarlo en Lightroom, para que puedas revelar tu Vía Láctea. Ahora no te lo puedo mostrar obviamente porque lo estamos viendo, o sea, estamos escuchando, tú me estás escuchando, pero está muy detallado en el curso de cómo revelar la Vía Láctea para que quede súper nítida. Además, les voy a explicar otra técnica que se ocupa otro software, ¿cierto? ¿Para qué? Para eliminar el ruido, sobre todo en cualquier tipo de fotografía nocturna. ¿Te parece interesante? Así es que eso lo vamos a ir viendo a medida de que vayamos avanzando en el curso de fotografía, de cómo fotografiar la Vía Láctea. Así es que, como que me volé un poquito, pero eso es simplemente cómo fotografiar la Vía Láctea. Es diafragma lo más abierto posible, 30 segundos de exposición, ISO 3200, balance de blanco a discreción. Para enfocar, escucha el podcast, capítulo 14 y 15, distancia hiperfocal y técnicas de enfoque en fotografía nocturna, y el revelado ya también es un poco a discreción, pero yo te explico unas técnicas especiales en el curso que va a estar próximamente en línea. Así es que con esto terminamos el podcast del día de hoy. Quiero mandarle un cordial saludo también, que no lo hice al comienzo, a los alumnos de Temuco. ¿Por qué? Porque fue un curso súper bueno. El curso revelado fue súper personalizado, lo hicimos súper bien, salieron todos, vimos todo el contenido, y en el curso de fotografía, entre los viajes al Cerro Ñelol, a la plaza, hicimos muy buenas migas con la gente de Temuco, así que muy agradecido del recibimiento, de la conversación. Después terminamos en el Farolito, creo que se llamaba el lugar, sirviéndonos alguna cosita ahí para finalizar el curso, así que un fuerte abrazo, amigos de Temuco. Y como les decía, con esto terminamos el podcast del día de hoy. Como siempre, 1000 gracias por las 5 estrellas en iTunes, valorarme en la plataforma que lo estés escuchando. Recuerda que estamos en Spreaker, iVoox, Spotify y Google Podcast, siempre como Aprendo Fotografía Online. Y suscríbete en la zona premium. Y decirte, como siempre, que sin ti esto no sería lo que es. Simplemente no sería. Así que, estimado auditor, muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo, buenas luces, no dejes de hacer fotografías y nos vemos la siguiente semana en el próximo podcast. ¡Muy buenos días!